Bueno, buenas noches para todos. Somos el equipo Metaldato y hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre el módulo 6, que trata sobre las distribuciones muestrales. Antes de comenzar, queremos presentarnos. Los integrantes del grupo somos Marco Farfán, Matías Simoes, Hernán Butiler y quien les habla, Ignacio Catoni. Todos los integrantes del grupo hemos colaborado para llevar a cabo esta práctica, en la que explicaremos los conceptos claves y los resultados que fuimos obteniendo. Para empezar, vamos a hablar sobre qué son las distribuciones muestrales, como bien trata el módulo. Este tema es fundamental en la estadística, ya que nos va a ayudar cómo las muestras pueden representar a una población y cómo vería el estadístico de muestra, como la media o la desviación estándar, dependiendo de la muestra que tomemos. A continuación, mis compañeros explicarán tres ejercicios prácticos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Hernán Mutiler y les voy a explicar el ejercicio número 1 de la práctica número 6. Tenemos una tabla que refleja las edades en años de 40 personas que asisten a un centro de rehabilitación física y tenemos que calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la media aritmética, el desvío, la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar y el error estándar. Lo primero que hacemos es graficar esa tabla e identificamos el conjunto de datos que refleja las edades de 40 personas. El objetivo de esto es analizar el grupo de edades para tener una mayor comprensión de saber cómo están distribuidas y calcular las medidas que nos ayuden a describir. Lo primero que hicimos fue contar cuántas veces se repite cada edad y encontramos la frecuencia absoluta. Tenemos que para el elemento 50, la frecuencia absoluta es 2 porque hay dos elementos en esa tabla en esa lista de edades que tienen 50 años y así sucesivamente para cada una de las edades. A partir de la frecuencia absoluta es que sacamos la frecuencia acumulada sumando progresivamente las frecuencias para obtener la suma acumulada, ¿verdad? Esto nos dice cuántas personas han sido contabilizadas hasta una determinada edad. Por ejemplo, sabemos que hasta la edad de 60 tenemos 14 personas y si seguimos sumando a los 66 tenemos 32 personas y así sucesivamente. Para calcular la media aritmética, calculamos el promedio de las edades. El promedio es una medida que nos da una idea central sobre las edades del grupo. Para encontrarlo sumamos todas las edades por la cantidad de personas, en este caso, y el promedio nos dice la típica de las personas. Sumamos, hay dos de 50, uno de 51, dos de 54, y luego lo multiplicamos por 1 sobre 40, o lo dividimos directamente sobre 40, y nos da que la edad media es de 63 años, 12. Luego sacamos la desviación media. Con la desviación media calculamos cuánto se desvía en promedio cada una de las edades con respecto al promedio de 63 años que habíamos calculado previamente. Esto es importante porque nos ayuda a entender si las edades están muy dispersas, o sea, es decir, si hay grandes diferencias entre las edades, o si están concentradas cerca del promedio. En este caso, las edades se desvían un promedio de 5 años del promedio, lo que significa que hay una cierta variación en el grupo. Para calcular la varianza mide qué tan dispersas están las edades con respecto al promedio, pero lo hace utilizando la fórmula que da más peso a las desviaciones más grandes, ¿sí? Esta es una medida más precisa que la dispersión. Eh, Para la desviación típica entonces, o la desviación estándar, hacemos la raíz cuadrada eh, para calcular cuánto se alejan las edades promedio de ese 63,13, digamos, ¿no? En este caso las edades tienden a estar alrededor de 6,7 años de distancia del promedio. Y por último, calculamos el error estándar, que es ese valor que encontramos en la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de 40. Finalmente encontramos entonces, esto nos da una idea de qué tan preciso es el cálculo del promedio. Un error estándar pequeño, como el que tuvimos, en este caso, que es 1,05 años, nos dice que nuestro promedio es bastante representativo en el grupo. Si hubiéramos tomado más muestras, es probable que el promedio de todos modos hubiera sido similar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Matías Simónez y en esta ocasión voy a estar desarrollando el ejercicio práctico número 2 correspondiente al módulo 6. Y el enunciado nos dice que para el mes de diciembre en la provincia de San Luis se registraron las siguientes temperaturas y tenemos que hallar la frecuencia absoluta, la acumulada, la media aritmética, la desviación media varianza, desviación típica o estándar y el error estándar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos que nos dan y para ello lo que vamos a hacer es en esta tablita, en la primera columna, colocar cada una de las temperaturas 27, 28, 29, 30, de forma ordenada, y hallamos la frecuencia absoluta de qué forma, contando la cantidad de veces que se repite cada una de las temperaturas. El 27 se repite una vez, el 28 dos veces, y así contamos cada una. Una vez que hacemos ese conteo, calculamos la frecuencia acumulada, es decir, a la frecuencia de ese elemento, en este caso de la temperatura, se le va a sumar la del elemento anterior. Entonces, para 27, bueno, la frecuencia acumulada va a ser de 1, para 28 va a ser 1 más 2, que es 3, para 29, 3 más 6, y así
hasta llegar a la del último elemento, que será 31. Este 31 será nuestro número de muestra. Para las fórmulas que se vieron en la teoría sería la n, que en términos lógicos representarían los 31 días del mes de diciembre. Ahora bien, para hallar la media aritmética, es decir, el promedio de todas las temperaturas, lo que debemos hacer es hacer una sumatoria de cada uno de los elementos por su frecuencia, y luego lo vamos a multiplicar por 1 dividido 31, que este 31 hace referencia a nuestra n, nuestro número de muestra, es decir, este numerito. Y así es como tenemos el resultado 30,45. Para hallar la desviación media, es decir, en promedio nos va a decir cuánto se aleja cada temperatura del promedio, lo que tenemos que hacer es muy simple, similar a la formulita anterior. Vamos a calcular 1 dividido nuestra n, nuestro número de muestra, que es 31, y lo vamos a multiplicar por la sumatoria del elemento menos la media aritmética, que es la que calculamos acá, y vamos a multiplicarlo por la frecuencia correspondiente de ese elemento. Es decir, para 27, cuando le restemos la media, lo vamos a multiplicar por 1, que es su frecuencia absoluta. Para 28, cuando lo restemos por la media, vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta, que es 2, y así con cada uno de los elementos. Y así es como obtenemos este resultado, que es 1,30. Para hallar la variancia, es decir, cuánto varían las temperaturas en promedio respecto a la media, es prácticamente la misma fórmula que la anterior, es decir, vamos a hacer 1 dividido 31, que es nuestra n, nuestro número de muestra, y lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los elementos del elemento menos la media aritmética, pero esta vez esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado, y ahí sí, una vez que obtenemos ese resultado, lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Esta cuentita la vamos a hacer para cada uno de los elementos. ¿Está bien? Una vez que hallamos la varianza, que es 2,57, vamos a poder hallar lo que se conoce como desviación típica o estándar, que lo que vamos a hallar con esto es una aproximación de cuánto se desvían las temperaturas de la media en promedio. ¿Y cómo se hace? Haciendo la raíz de la varianza, es decir, haciendo la raíz de 2,57, que nos da 1,60, y este resultado nos va a ser útil para poder hallar el error estándar, que se va a poder encontrar realizando la desviación típica 1,60 dividido la raíz de nuestra n, de nuestro número de muestra, que es 31, y de esta forma hallamos el error estándar, que es 0,29. Y a continuación los dejo con mi compañero Marco Farfán, que va a estar desarrollando el último ejercicio de la práctica correspondiente al módulo número 6. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marco Farfán y a continuación les voy a comentar brevemente la resolución del punto número 3 del práctico número 6. En este caso, se nos plantea el análisis de 20 encuestas que se realizaron a 20 individuos, donde se les consultó de cuántas personas habitan en cada uno de sus hogares. Para este análisis hicimos una tabla de frecuencia, la cual nos arroja de alguna manera datos los cuales podemos interpretar. Por ejemplo, en lo que es la frecuencia absoluta, tenemos que para el valor 4, el valor de 4 personas, se repite 8 veces, lo que significa que 8 personas viven en casas con 4 habitantes. En el caso de la frecuencia acumulada, para el valor 3, por ejemplo, de 3 personas, tenemos que el valor acumulado es de 8, es decir, que hay 8 casos en los que en total viven 3 personas o menos en sus hogares. Respecto a lo que es la media aritmética, que como me comentaron mis compañeros anteriormente, es el promedio y de alguna manera nos da una tendencia general. En este caso, tenemos que una tendencia es de que en la casa de estas 20 personas, el promedio es de 3,6 personas por cada uno de sus hogares. Respecto a la desviación media, que decimos que mide en promedio cuánto se alejan los datos de la media, es decir, nos dice cuán dispersos están estos datos respecto al valor promedio, nos arroja un dato de 0,88 personas respecto al promedio de 3,6. También realizamos la varianza, en este caso nos dio un valor de 1,14. Esta varianza indica que los valores no están extremadamente dispersos, pero que tampoco son de alguna manera homogéneos, ¿no? Completamente homogéneos. También hicimos un análisis de la desviación típica o estándar. Esta misma nos arrojó un valor de 1,06, es decir, que una desviación estándar de 1,06 nos dice que en promedio las respuestas se desvían aproximadamente 1,06 personas del promedio de 3,6 personas que comentamos anteriormente. Por último, tenemos que el error estándar nos arroja un valor del 0,24. Es decir, el error estándar es una medida de cuánta incertidumbre hay en la estimación de la media. Es decir, cuanto menor sea el error estándar, más precisa es la estimación que estamos realizando de la media. En este ejemplo, el error estándar que nos arroja 0,24 indica que el promedio estimado de 3,6 personas podría variar ligeramente si se hicieran mayor cantidad de encuestas. Espero haber sido claro, les agradecemos por su tiempo y bueno, les deseamos buenas noches. Hasta luego.